Hola, hoy en Edúcate con Lina hablaremos sobre la segunda mitad del siglo XX. Este periodo inicia con la Guerra Fría, hecho histórico caracterizado por ser un enfrentamiento de tensiones políticas y militares entre los bloques liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética. Inicia con el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y concluyó con la crisis del comunismo en la década del 80. Marcó sustancialmente la vida de las personas en casi todos los lugares del mundo. Se denominó Guerra Fría porque debido al poder destructor de las armas nucleares que las dos naciones poseían, era latente la posibilidad de que se desatara un conflicto entre ellas. Sin embargo, ninguna de las potencias llegó a utilizarlo. En cambio, en los países que estaban sujetos a la influencia de estos bloques, se presentaron enfrentamientos armados a través de movimientos revolucionarios, contrarrevolucionarios y guerrilleros. Tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética representaban dos sistemas económicos políticos diferentes y opuestos, capitalismo y comunismo. Los países liderados por Estados Unidos, que eran defensores de la democracia, de una economía capitalista y de una ideología liberal, permanecieron en contra de las naciones lideradas por la Unión Soviética, que promovían un sistema totalitario de partido único, una economía planificada y una ideología marxista. El capitalismo es un sistema principalmente económico que tiene sus orígenes a finales de la Edad Media, siglo XV aproximadamente, y se consolidó durante el proceso de la Revolución Industrial. Se caracteriza porque defiende, primero, la propiedad privada sobre los medios de producción y las materias primas. Segundo, la libertad de empresa para transformar recursos y ofrecerlos en el mercado. Y tercero, la competencia de mercado respecto a la ley de oferta y demanda. El comunismo es un sistema económico que nace del seno de los movimientos obreros durante la Revolución Industrial y se consolidó con el triunfo de la Revolución Bolchevique. El comunismo defiende primero el poder de la comunidad por encima de los privilegios particulares. Segundo, la administración de los bienes de producción por parte del Estado. Y tercero, el estricto control del Estado sobre la economía, la política y la sociedad. Estas dos ideologías, representadas por Estados Unidos y la Unión Soviética, ya encarnaban posiciones opuestas. Sin embargo, para 1946, el distanciamiento entre estas dos superpotencias se radicalizó. En febrero de ese mismo año, el líder soviético, Stalin, declaró que la coexistencia entre el capitalismo y el comunismo era imposible. Al tiempo, el Departamento de Estados Unidos advirtió acerca del carácter expansionista de la Unión Soviética. Estos hechos, sumados a mutuas denuncias sobre espionaje y violaciones a los acuerdos de paz, contribuyeron a crear un ambiente de desconfianza que rápidamente pasó a la advertencia y a las amenazas. En 1946, el primer ministro británico Churchill señaló la existencia de una cortina de acero que establecía a Europa Oriental bajo la influencia soviética y advertía sobre el temor a un expansionismo de la Unión Soviética hacia el sur y occidente del continente europeo, frente a lo cual el presidente estadounidense Truman manifestó su apoyo a los movimientos anticomunistas en cualquier parte del mundo. En septiembre de 1947, el secretario del Partido Comunista, Dan Oz, expresó que el mundo había quedado dividido en dos facciones, las fuerzas dirigidas por Estados Unidos y por la democracia liberal, y la antiimperialista y antifascista liderada por la Unión Soviética. Las potencias mundiales organizaron bloques económicos de acuerdo con sus posturas ideológicas. De esta manera surge el Plan Marshall. En junio de 1947, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Marshall, anunció la ayuda económica de $20,000 millones a los países europeos que lucharon en la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de estabilizar las monedas del continente y reactivar la producción mundial. En este programa, los Estados Unidos podían ofrecer a Europa materias primas, productos y capitales en forma de crédito y donaciones. En cambio, el mercado europeo
no podía imponer ninguna restricción a la actividad de las empresas norteamericanas. La Unión Soviética rechazó tangencialmente las pretensiones de este plan. De esta manera surge el Cominform en respuesta a la doctrina Truman y al Plan Marshall. Los partidos comunistas de países que estaban bajo la influencia soviética, como Bulgaria, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria y Hungría, y naciones como Francia, Italia y Yugoslavia, crearon la Oficina de Información de los Partidos Comunistas y Obreros, conocido como Cominform. Esta oficina tenía como objetivo reunir a los partidos comunistas de los países de influencia soviética y se fundamentaban en el intercambio de información, la coordinación de acciones y la colaboración entre los partidos comunistas. En 1956, la oficina perdió importancia y fue disuelta. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Europa estaba totalmente desolada. Muchas de sus ciudades fueron reducidas a escombros y la producción industrial y agraria cayó abruptamente. Ante este panorama, los aliados, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, después de su victoria en la guerra, celebraron dos conferencias, la de Yalta y la de Potsdam. La conferencia de Yalta es conocida como la Conferencia de los Tres Grandes. Reunió a los líderes de los países aliados, Churchill de Gran Bretaña, Roosevelt de Estados Unidos y Stalin de la Unión Soviética. Esta reunión se realizó del 4 al 11 de febrero de 1945. Allí se acordaron los siguientes puntos. Primero, ponerle fin al régimen nazi en Alemania. Segundo, dividir Alemania y Austria y sus capitales en 4 zonas de ocupación administradas por Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y Francia. Tercero, adelantar el desarme y la desmilitarización de Alemania. Y cuarto, organizar la Conferencia de San Francisco en Estados Unidos con el fin de constituir las Naciones Unidas. 5 meses después de la Conferencia de Yalta, en julio de 1945, se reunieron en Potsdam, Alemania, los líderes de Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. En esta conferencia, los aliados acordaron los siguientes puntos. Primero, la restitución de las zonas ocupadas por Alemania y la libertad de Austria. Segundo, la persecución de los criminales de guerra nazis. Tercero, la instalación de la línea Oder-Neisse como frontera de Alemania y Polonia. Cuarto, los términos bajo los cuales se establecía la rendición para Japón. Quinto, las indemnizaciones que Alemania debería pagar a los aliados. Y sexto, el restablecimiento de los partidos políticos democráticos y la libertad de expresión, de prensa y de confesión religiosa. Con el final de la Segunda Guerra Mundial, las potencias aliadas buscaron mantener la paz mundial. En abril de 1945, tras la Conferencia de Yalta, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco para redactar la Carta de las Naciones Unidas, con base en las propuestas de los representantes de China, la Unión Soviética, el Reino Unido y Estados Unidos. Dicha carta entró en vigor en octubre de ese mismo año. Fue así como se fundó la Organización de las Naciones Unidas, conocida como la ONU, como un escenario mundial para ventilar los conflictos políticos entre las naciones y que representara el nuevo orden que se estaba constituyendo. El bloque capitalista estaba liderado por Estados Unidos, con el respaldo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, que es un acuerdo de cooperación militar en contra de las amenazas externas a los aliados. Los países alineados con los estadounidenses eran Canadá, Reino Unido, Francia, Portugal, Noruega, Dinamarca, Alemania Federal, los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Italia, Grecia, Turquía y España. Existían más países aliados, pero no necesariamente alineados, como Australia, Nueva Zelanda, Israel y gran parte de América Latina, excepto Cuba. También hubo países capitalistas neutrales como Suiza, Austria, Suecia y Finlandia. La estructura económica del bloque capitalista a mediados del siglo XX se estableció a partir de organizaciones multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional,
el Banco Interamericano de Desarrollo y el Mercado Común Europeo. Durante la primera década del siglo XX se consolidó, a partir de la Revolución Rusa, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, se afianzó el bloque comunista que, liderado por la Unión Soviética, perduró hasta 1991, cuando la gran potencia se disolvió. Durante este periodo, el bloque comunista estuvo constituido por los países de Alemania Democrática, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Polonia, Yugoslavia y Albania. Posteriormente, China, Mongolia, Vietnam, Corea, Camboya, Laos, Cuba y Angola se integraron a su órbita. En lo económico, el bloque socialista estaba estructurado en un organismo internacional propio, el Consejo de Ayuda Mutua Económica, conocido como Comecon, creado en 1949, con el propósito de fomentar las relaciones comerciales entre los países socialistas y contrarrestar la economía capitalista, erigiéndose así en una alternativa económica, el Plan Marshall, planteado por los Estados Unidos. Con el Comecon, la producción de los países miembros se especializó en diferentes actividades económicas. De esta forma hubo territorios dedicados exclusivamente a la producción de materias primas o a la industria petroquímica, otros a la siderúrgica, a la industria textil, entre otras. Dentro de este proceso también se dio el Pacto de Varsovia, así se denominó a la alianza militar creada en 1957 por la Unión Soviética y sus países aliados en Europa, especialmente la Europa Oriental, para contrarrestar el predominio político y militar de Estados Unidos en el continente europeo. Los enfrentamientos entre el bloque capitalista y el bloque comunista durante la Guerra Fría no solo ocurrieron en Europa, también se presentaron episodios importantes en Asia. Tal es el caso de China, cuya revolución aún hoy representa una de las principales amenazas para las potencias capitalistas. Durante la primera mitad del siglo XX, China vivió una convulsionada vida política por causa de la finalización del sistema de gobierno imperial en manos de la dinastía Qing y el nacimiento de la República en 1912. Desde ese momento, dos facciones radicalmente opuestas se enfrentaron en el país, una nacionalista y otra comunista, esta última liderada por Mao Zedong. Durante la Segunda Guerra Mundial, estas dos facciones se unieron con el propósito de expulsar a Japón, que había invadido a China en 1937. Al finalizar la guerra y tras el retiro japonés en 1945, se reanudaron las hostilidades internas, pero esta vez cada bando contó con el apoyo externo. La Unión Soviética respaldó a los comunistas de Mao y Estados Unidos al bloque nacionalista. Durante su proceso revolucionario, China tuvo un breve periodo de acercamiento a la Unión Soviética, pero luego se presentó una ruptura entre los dos países debido a desacuerdos acerca de cómo debía hacerse la revolución y quiénes lo liderarían. Al ser China un país principalmente agrario, Mao sostenía que el campesinado debía ser el eje de la revolución y que ésta tenía la obligación de iniciar un gran proceso de industrialización. El modelo político y económico de Mao, conocido como el Gran Salto Adelante, no tuvo el éxito esperado. En ese contexto, el Partido Comunista limitó el poder de Mao, quien en respuesta propuso la estrategia ideológica conocida como la Revolución Cultural. La revolución, impulsada en 1966, tenía como fin promover el rechazo a cualquier manifestación artística o intelectual que fuera considerada como burguesa o enemiga del gobierno comunista. En desarrollo de este movimiento, millones de jóvenes chinos, agrupados bajo el nombre de Guardias Rojos, destruyeron innumerables producciones intelectuales y del arte, además de perseguir a intelectuales, artistas y científicos hasta la década del 70, cuando esta política finalizó. Durante la primera mitad del siglo XX, la península de Corea estuvo ocupada por el Imperio japonés, cuya pretensión era establecer el dominio en tierra firme, desde 1910 hasta finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. Con la derrota de las fuerzas del eje, Japón se vio obligado a abandonar la península,
que fue inmediatamente ocupado por soviéticos y norteamericanos, ambos con un gran interés político y militar por esta zona de Asia. El principal interés de la Unión Soviética se centraba en asegurar un aliado en la región que le garantizara acceso al Mar del Sur de China y el Pacífico, y obtener una ventaja estratégica frente a Estados Unidos. Por su parte, Estados Unidos quería mantener su predominio en el Pacífico. Al culminar la Segunda Guerra Mundial, los vencedores decidieron dividir a Corea, estableciendo como frontera el paralelo 38. De esa forma nacen dos Coreas, la República Democrática de Corea en el norte y la República de Corea en el sur. Para 1949, tras la Revolución China, surgió un nuevo competidor respecto al dominio en Corea. Fue así como China quiso hacerse sentir en su zona de influencia, impedir un aumento de la presencia norteamericana y ganar independencia frente a la Unión Soviética. Estas pretensiones aumentaron las tensiones respecto a la situación política coreana. Estas tensiones llevaron a que el líder de Corea del Norte, Kim Il-sung, buscara invadir con el consentimiento de la Unión Soviética y China a Corea del Sur en 1950. Corea del Norte adelantó una ofensiva militar sin precedentes, con lo cual estuvo muy cerca de la victoria. Sin embargo, el apoyo militar norteamericano y de la ONU repelió el avance norcoreano. La Revolución Cubana, dirigida por Fidel Castro en 1959, se convirtió en una preocupación para los intereses de Estados Unidos, cuyo gobierno decidió romper relaciones con la isla en 1961 e imponerle un bloqueo económico. En respuesta, el régimen castrista se alineó con el bloque soviético. En octubre de 1962, aviones norteamericanos detectaron rampas para el lanzamiento de misiles en la isla. Ante esta situación, el gobierno estadounidense, con el apoyo de sus aliados, ordenó el bloqueo marítimo de Cuba. Este hecho fue el momento de la Guerra Fría en que más cerca se estuvo del enfrentamiento entre ambas potencias. Finalmente, tras negociaciones secretas entre los líderes de las dos potencias, se acordó el retiro de los misiles soviéticos de Cuba. Luego de la división de Alemania en 1949 entre la República Federal Alemana y la República Democrática de Alemania, se produjo una migración masiva entre 1951 y 1958, desde los territorios orientales bajo la influencia comunista a los territorios occidentales de influencia capitalista. Después de negociaciones diplomáticas entre el presidente ruso del momento y el presidente electo de los Estados Unidos, John F. Kennedy, que no condujeron a ningún acuerdo, fue necesario esperar 3 años para que en agosto de 1961 se iniciara la construcción de un muro que rodearía Berlín Occidental para ponerle fin al éxodo de alemanes orientales. La guerra de Vietnam se desarrolló en la región de Indochina, en el sudeste asiático, entre 1955 y 1975. Desde el siglo XIX, esta región fue ocupada por Francia bajo un régimen colonial que perduró hasta que el territorio fue sometido por los japoneses durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar la guerra, Francia intentó inútilmente reinstaurar su dominio. Por el contrario, tras la Conferencia de Ginebra en 1954, se decretó la independencia de Indochina, conformándose países como Camboya y Laos y Vietnam, que dividió a Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. División que, al igual que en el caso de Corea, obedeció a los intereses de la Unión Soviética y China, que apoyaron al norte, y de Estados Unidos, que apoyó al sur. En Vietnam del Sur se instauró una dictadura que contó con el respaldo total de Estados Unidos. El descontento popular fue creciendo y en ese contexto se crearon denominadas guerrillas que recibieron apoyo militar de China y la Unión Soviética a través de Vietnam del Norte. El apoyo norteamericano a Vietnam del Sur se tradujo en batallones de soldados. Los chinos, por su cuenta, enviaban asesores militares que entrenaban a estas guerrillas y a las fuerzas de Vietnam del Norte, que entrenaban en la guerra para buscar reunificación del país. Las confrontaciones se generalizaron e involucraron directamente a la población civil, que tras ser expuesta a la utilización de armas químicas y de destrucción masiva,
terminó aportando cerca de 2,5 billones de víctimas mortales. La crudeza de la guerra generó un movimiento en su contra y a favor del retiro de las tropas estadounidenses. De esta forma creció la oposición contra Estados Unidos y se desataron oleadas de protestas que llevaron a que en 1973 se decretara la salida de sus tropas de Vietnam. La guerra continuó, pero Vietnam del Sur no pudo resistir solo. En 1975 los rebeldes entraron unificando al país bajo un gobierno comunista con el nombre de República Democrática de Vietnam. La descolonización de los territorios ocupados por los europeos en África y Asia fue de los acontecimientos más importantes del siglo XX durante las décadas de 1960 y 1970. Este proceso se relacionó con la Guerra Fría. La descolonización en Asia, por ejemplo, se inició a finales del siglo XIX, cuando comenzaron a surgir los primeros movimientos nacionalistas en las colonias que buscaban recuperar las identidades nacionales históricas perdidas o crearlas donde no existían. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, el proceso de descolonización alcanzó su mayor grado de desarrollo. En este sentido, se dio proceso de descolonización en Medio Oriente, en la India, en Malasia, Indochina, Filipinas e Indonesia. En el caso de descolonización de África, que fue mucho más tardío que en Asia, debido a que en el continente existían estructuras sociales e instituciones políticas y económicas muy débiles. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los imperios europeos quedaron en una difícil situación económica y militar, lo que dificultó el mantenimiento de las colonias. Además, el ejemplo de Gandhi en la India impulsó los deseos de independencia y autonomía en los pueblos africanos, que se encontraban inconformes con el racismo y la explotación europea. Asimismo, la Unión Soviética apoyó algunos movimientos independentistas, como es el caso de África colonial británica, en Sudán, en Sierra Leona, en Libia, en África colonial española, en África colonial francesa, en África colonial portuguesa, en África colonial alemana y en África colonial italiana y belga.